Buenas tardes otra vez. Bienvenido, Juancu, a tu segunda columna. Tercera. Gracias. El primero fue piloto, no sé, ¿la primera cuenta o no? Viste, ya hay como una mitología. Yo escuché la primera, que solo salió el audio y bueno, Sí, yo sí, no la sí, cuento. Para mí la primera fue la de la semana pasada. tenés razón. De hecho, el primer episodio de Magazine Austral está nombrado como piloto, así que Ah, bueno. Piloto o cuando... episodio cero. Bien. Bueno, así que bienvenido a tu segunda columna. Gran éxito la columna de Jurassic Park. Qué bueno. Y sí, es Mucha Jurassic Park. data, sí, es Jurassic Park, pero además trajiste data muy rica. Así que, bueno, te seteaste la vara muy alta. Estamos ahí, expectantes a ver qué otra data nos vas a traer sobre el cine y las películas. Bueno, ya que es la segunda columna, lo que me parece que está bueno es que hablemos de secuelas. Algo muy Secuelas, recurrente en el cine. ¿Te gustan las secuelas o qué te parecen en general? en general no, Ok, excepto algunas. Algunas partes 2 son mejores. La parte 2 siempre es la peor y después si hacen una parte 3 vuelve a levantar. Hay ok, algo, el bache de la 2. bien. Me sirve lo que decís. Yo traje 5 secuelas que para mí son mejores que la original. ¡Opa! Está bueno porque lo podemos debatir y bueno, no sé, pueden dejar comentarios después a ver qué les parece, si están de acuerdo o no conmigo, o decir otras. Pero la primera película de la que voy a hablar, que me parece interesante, no, digamos, no considero que la secuela sea mejor, pero está bueno me ayuda a lo que quiero decir. La primera película que quiero hablar es Scream, de Wes Craven, la película de terror del 96. Bueno, en Scream, bueno, una película de terror sobre un slasher, ¿no? Sí. Alguien que mata. Es una sátira la película de terror, es como, Claro. sí, sí, sí. Yo siento que yo en el 96 tenía 9 años y siento que fue como la intro a las películas de terror. Bueno, es como que se actualiza el género y entonces el director era muy fanático de eso y hace una serie de adaptación donde le mete todos los clichés adentro, ¿no? Ujú, ujú. Los adolescentes están en el secundario, bueno, son todos lindos, los persigue un slasher. Y entonces tiene un personaje que es medio el alter ego del director, se llama Randy, que bueno, es un ñoño del cine, ¿no? Y entonces, ¿qué hace? Algo muy interesante del director, que es la autoconciencia en la obra. Entonces lo Ujú. pone a Randy y dice, las reglas de la película de terror son estas. Bueno, y hay una escena, entonces cuenta las reglas. Y entonces, ¿qué hace en la 2? Viene Scream 2, porque le fue muy bien. Y entonces sale Scream en el 96 y en el 97 sale Scream 2. Y entonces lo pone a Randy, otra vez, ya están en la universidad y está estudiando Sí, cine, a contar las reglas de las secuelas. Y entonces otra vez, autoconsciente de la película, tienen toda una conversación en la de clase en la cual Randy dice, las secuelas son una mierda o siempre son peores. Y bueno, lo discuten un poco. Entonces, en general, tiran algunos ejemplos, en general es verdad. Yo voy a tirar algunos ejemplos en las cuales para mí la película que sigue es mejor. bien. Los contraejemplos, vamos a ver hoy. Contraejemplos a Me esto. encanta. La primera, vamos a verla ahora. Ah, El claro. Imperio contraataca, Star Claro. Wars. Skywalker and Han Solo rescued the princess, destroyed the Death Este es Star, el but tráiler their story original de didn't esa end época. there. Bueno, ¿y qué pasa acá? Les había ido muy bien con Star Wars en el 77. George Lucas se manda con su aventura de hacer esta película de ciencia ficción. Nadie creía en el proyecto, ni siquiera Fox, que lo financió y lo distribuyó. Y en el medio de la producción de Star Wars, la primera, obviamente, como pasa en muchas películas, se quedan sin financiamiento. Gastan más de lo que tienen para gastar. Y entonces, medio que el proyecto entra en crisis, tiene un problema y Lucas negocia. Bueno, yo me bajo el sueldo si a mí me dan todo el merch y los derechos de las secuelas, de las posibles secuelas. Como nadie creía en el proyecto y además no existía el concepto de tener merchandising de películas, Se lo tiraron, le dijeron acá está. Fox le dice, sí, dale, de una. Bueno, Star Wars más o menos inventó que exista El muñequitos, merch, claro. remeras, Legos, no sé cómo todo lo... lo que pueda comprar y se lo quedó todo George Lucas. Sí, sí, sí. Y bueno, entonces, con todo eso y esos recursos y ese prestigio que había ganado la primera, bueno, hizo la segunda. Y en la segunda, realmente, algunos piensan que, o lo que tenés tentado pensar es que estaba pensado todo el universo desde un principio, porque ese universo se expandió hasta hoy, hay, bueno, 9 películas y sigue y no sé cuántas series. Pero bueno, eso se creó a partir de la primera. Después de que la primera fue un éxito, sigue, es realmente una secuela, no es que estaba pensado desde el principio. Y para mí, bueno, el Imperio Contraataca expande el universo. Sí. La primera es como que crece el personaje de Darth Vader, que es el que da sentido a toda la saga. En la primera ni siquiera estaba pensado que fuera el villano. De hecho, está medio disminuido en relación a otro villano que hay en la primera película. Y además, bueno, la primera es autoconclusiva.
rompen la estrella de la muerte, disparo, explosión, y termina ahí. En la segunda ya te habilita toda la construcción del universo posterior. Así que, primera vez que contradecimos Scream, gran contraejemplo. Gran contraejemplo, sí. Segunda película que para mí, las dos son buenas. A ver, tengo una en la cabeza, no sé si aparecerá. Pero no sé, le voy a decir el último. Uy, no era esta, pero... Gomez. Cara mía. Marvelous news. I'm going to have a baby. Right now. Are you in unbearable pain? My darling, is it... Bueno, la familia Addams, 2 Addams Family Values, se llama en rigor la película. Más o menos repite un poco la fórmula de la primera, eso sucede, pero como que va más a fondo, presentan nuevos personajes, bueno, tienen un hijo que no estaba como en la serie original, y hay algo como que se permiten hacer acá, es que bueno, ya nos presentaron inicialmente a los personajes, el conflicto que tiene la primera, que Lucas se había perdido y vuelven, y en la segunda ya cada uno como que hace un arco de los chicos, van a este campamento, colonia de vacaciones, tiene esta historia de que Lucas se casa, todo ese recorrido, y como que hay algo muy interesante que es como extiende esta premisa que tiene la primera de como valorar a los inadaptados o a los que no cumplen con las normas de la sociedad o lo que se espera de la sociedad. De hecho, una parte muy cómica es cuando hay como una crisis en la familia, hay un desbalanceo, y el niño se vuelve todo rubio y empieza a relatar la señora, la abuela, no, es que si sigue así puede llegar a ir a la universidad y se puede convertir en presidente, y como que todo eso, digamos, abunda en como esa premisa de bueno, del camino feliz, como claro, del camino, de que se espera de alguien, digamos, llega como al clímax en la escena de cuando van al campamento y empiezan a explotar todo en la presentación de teatro, y salen con flechas y se prenden todo fuego, y bueno, esa situación. Entonces, segundo, para mí, mejor que la primera, Addams Family Values. Tercera. La intermedia, ¿se pueden ver las dos sin ver la uno? Yo creo que en la segunda sí, en Addams Family sí, Star Wars, yo te diría que no. Para mí sí, o sea, hay que ver el caso. Para mí hay casos en los que sí se puede. Por ejemplo, en esta para mí sí se puede. Bueno, acá básicamente la película es la misma. Hay un hombre y una mujer de palomas. Los del palo es la mujer de palomas, pero el resto es la misma. Nueva York, Chicago, esas son las diferencias. Bueno, una está en la casa, en otra está en un hotel. Los personajes que están en el hotel, bueno, juega con la tele, que les hace un truco. Es la misma la película, pero esta es mejor. Todo es más grande, todo es más espectacular. Las escenas de cuando le entran a la casa, cómo filman Nueva York, todas las tomas más... no sé, los planos más grandes, el vínculo con los ladrones, cómo tienen ellos el proyecto de robar la juguetería, cómo él salva la juguetería. O sea, es una película que me parece que, repitiendo la fórmula, da un pasito más adelante. Como que el otro fue un borrador y esta como que la afina, sí. La pulieron. Pero sí, sin lugar a dudas, bueno, es básicamente que hacen lo mismo con otro nivel, diría yo. Claro. No sé si impacta tanto en nuestros corazones, Mi Pobre Angelito 2. Puede ser. En mi corazón impacta mucho, tal vez es una cuestión personal, pero esa la fui a ver al cine, me llevó mi abuela, y tuvimos en el medio un tema porque llegamos al cine y la película estaba en inglés, subtitulada, y yo, que tenía 7 años, primero no entendí inglés y segundo no podía leer los subtítulos. Entonces salimos, le preguntó mi abuela a la señora que vendía, ¿dónde la pasan doblada al castellano? Le dijo, y salimos en un taxi, llegamos un poco tarde. Todo eso para poder llegar a ver Mi Pobre Angelito 2. Sí. Pensando que no vas a poder ver nunca más en la vida, y después pudiste ver todo. Claro, era como si fuera la última oportunidad. Después la volví a ver a los 6 meses, no sé. Sí. En VHS. Bueno, esta fue la tercera, que para mí es mejor. Y ahora viene la cuarta. I've been down here too long. It's time for me to ascend. From the sewers of Gotham, a new villain emerges. You didn't invite me, so I crashed. Bueno,
Batman Returns. Ojalá YouTube no nos cancele este video por ese pedacito de música, pero fue genial y lo disfruté. Es que lo quería dejar porque es justo el inicio del tema de Batman. Bueno, Batman Returns, Tim Burton, 1992. Y la primera, bueno, Batman, la habían estrenado 3 años antes, en el 89. Lo que pasó en Batman es que, bueno, es interesante esta en términos de secuela. Se pone en el proyecto de hacer una película sobre el personaje, que se había quedado la imagen de la serie de los 60 y después todo había transcurrido el recorrido de Batman en los cómics. No había una película, bueno, que actualice al personaje, entonces Warner lo llama a Tim Burton para que haga esta adaptación. Y Tim Burton era un director bastante joven, había hecho 2 películas hasta ahora. Había hecho una que se llama Pee-wee y no sé qué, que es como, más una comedia, y había hecho Beetlejuice, la primera. Bien. Y era un director que ya tenía su propia personalidad, se lo conocía, digamos, de todo esto del gótico, de la oscuridad, y su propia, digamos, estética muy particular. Entonces, en la primera Batman, se metió bastante la productora Warner en la producción. Y en los límites que le pusieron, como que, bueno, le dieron a Burton. Querían que hiciera esta renovación, pero... Que sea Burton, pero no tanto. Claro. De hecho, Burton quería que fuera Michael Keaton, Batman, que fue, bueno, muchos lo consideran uno de los mejores Batman de la historia. Y Michael Keaton hasta ese momento era un actor de comedia, o sea, no confiaba mucho. Pero bueno, le dieron esa concesión, no le dieron otras. Batman fue un éxito, la película del 89, recaudó $400 millones, otra vez. Ahí ya Lucas había hecho su trabajo, entonces empezaron a vender muñequitos de Batman, remeras, y ya había un contacto con McDonald's y todo eso. Bueno, entonces, listo, objetivo cumplido, vuelve a estar Batman como instalado en el mainstream. Entonces deciden hacer Batman Returns. Y ahí, bueno, Tim Burton dice, quiero control total, digamos, artístico de esto. Se lo dan porque más o menos que no le podían decir que no. Bueno, y ahí Burton despliega todo lo que él quiere. Y se pone oscuro, más oscuro. Es una película que, a ver, Danny DeVito, como el pingüino, se come un pescado crudo en pantalla, le come la nariz a un tipo con el que se está peleando. Hay como más sugerencias sexuales entre Batman y Gatúbela. Ciudad Gótica es como una cosa más onírica, el gótico como llevado más al palo. No era una película para chicos, que era más o menos el público. No. Entonces, bueno, la película le va bien, recauda más de $250 millones, como cubre los gastos, genera ganancia, todo, pero baja un poco respecto de las expectativas que tenían al inicio. De hecho, hay quejas de los padres que no podían ir con los hijos a ver Batman porque no les gustaba lo que le iban a mostrar. McDonald's también, o sea, este contrato real que tenían, de ese, pero esto para venderle la cajita a los chicos, y Sí, no puedo. se puso muy oscuro. Y eso lleva a que Tim Burton no haga la tercera película de Batman, entrar a Joel Schumacher, y bueno, en la tercera, cuarta, para mí sí la cagan. Pero bueno, es como un ejemplo de, para mí es mejor que la primera, ¿sabes? Y sin embargo, todo este éxito y esta como valoración de la creatividad y una película más personal del director, lleva a que después, bueno, la saga cayera y, bueno, se reactualizara con Nolan. Cuarta película, para mí es mejor Batman Returns que Batman. Y termino, última, con la que para mí es el ejemplo de una película que es definitivamente mucho mejor que la original. Same make. These were taken at the West Highland Police Station, 1984. You were there. Same model. These were taken today. You have to let. Terminator 2, Judgment Day. Bueno, la continuación de Terminator, que se había hecho en 1984. Una secuela a todas luces, digamos, había tenido más o menos éxito la primera. No tanto como decíamos antes, digamos, no como había tenido Home Alone ni Batman. Pero bueno, se había instalado la figura de Terminator. Deciden hacer Terminator 2. Mismo director, James Cameron. Y realmente como que para muchas, este es uno de los casos en los cuales podés ver la 2 sin haber visto la primera y la película tiene sentido en sí misma. Y realmente es como una batalla entre las máquinas y empieza a instalar esta idea de la rebelión de las máquinas, esto que en los 90 era como muy... Bueno, sí, muy disruptivo. Claro, y que claro, no, se sabía muy poco y entonces era, claro, bien de ciencia ficción, aunque bueno, es más una película de acción. Y después lo otro que tiene Terminator 2 es que, bueno, no puede más de canchera, o sea, tiene todos
los argumentos lo que puede tener, o sea, viene Schwarzenegger con la campera de cuero, la Harley, como una estrella en ascenso, lo ponen ahí, el villano es un policía. El modelo de robot que es Schwarzenegger es un poco más viejo que el que es el villano, entonces está hecho de esto de la batalla entre algo que es un poquito más viejo. Sí. El pibe alimenta la idea del niño hacker, en un momento Sí. saca plata de un cajero automático con un Atari Portfolio, una computadora que existía, que fue como una de las primeras portátiles. Sí. Una heroína también, que digamos sale y lucha, se tira sus tiros. Y todo en 1991 con música de Guns N' Roses. Era como, tenía una fórmula que no podía fallar, básicamente. 5 películas que para mí son una secuela, como esta columna, y que no sé si esta es mejor que la de la semana pasada, pero para mí estas películas son mejores que la original. Nos dirán los magacineros y las magacineras, y se me vino una pregunta a la cabeza como, ¿qué condimento tiene que tener esta parte 2 para superar a la 1? ¿Qué condimento tiene que tener esta parte 2 para superar a la 1? Bueno, hablemos de esta, pero pensaba como en las películas, ¿qué cosas te parecen que hacen que una parte 2 supere Bueno, para mí lo que tiene que pasar es que profundice un poco más en la historia de los personajes, que haga crecer un poco el universo que te está construyendo, que sea fiel también a la primera, que digamos, no dé un volantazo y te cambie todo, como algunas veces pasa, y que buscan otra perspectiva y al final no estás viendo la parte 2, sino que estás viendo otra película nueva. Y al mismo tiempo que sea todo un poquito más grande. Si es de acción, un poquito más de acción, un poquito más de explosiones. Si es de terror, tiene que haber más muertes. Si es de humor, profundizar un poco, los chistes un poquito más a fondo. Bueno, eso, sumar un poquito de escala. Una expansión. ¿Cómo lo fue esta columna? Pasamos de 1 a 5 películas. Así es. Esto es expansión, esto profundiza. Y tenemos más de los 90, nos encanta. Así es. Los 90, muy, muy fanáticos. Me quedé pensando en dos partes 2. A ver. Harry Potter y Toy Story. Bueno, para mí Harry Potter no es una secuela. Toy Story puede ser. Harry Potter, ya tenías todo el universo armado. Sí, es verdad. Antes de empezar a filmar la primera película. Toy Story 2 sí, definitivamente. Es una secuela. No, yo creo que la 1 es mejor. Y creo que es la que pasa, algo que dijiste al principio, que es que en la 3 vuelven. La 3 vuelve a levantar, y levanta. Y mucha gente recuerda Toy Story 3 como la que marca como, no sé, el pico. Pero bueno, siguen adelante. Creo que, ¿cuál va a salir? ¿La 6 o la 7? Sí. Crearon un buen universo, siguieron el camino de George Lucas, mucho muñequito, mucho parque de diversión. Y bueno, y mucho amor, o sea, crearon una audiencia fiel, amigos fieles en ese universo. Sí, aparte que van creciendo con la película, o sea, seguramente quienes fueron a ver Toy Story en el 94, creo, ahora están llevando a sus hijos. Sí, sí. O sobrinos. Sobrinos. O niños que tengan cerca. Sí. O usamos de excusa a los niños para que claro, de ir al cine. Bueno, y para terminar, una mención que le hace bien al cine argentino. Tenemos un director de cine argentino en el día de ayer, porque esto es viernes. Claro. Se ganó un Grammy Latino por un... Uno no. 2, es verdad, fue y volvió. Sí. De hecho, la segunda vez que subió al escenario dijo, no tenía otro discurso preparado. Bueno. Pero bueno, alentó el cine nacional. Le mando un saludo especial a Piroyansky. Tengo el sueño, el deseo de algún día cruzármelo y trabajar con él y conocerlo. Tómate un café. Martín, Piro, Magazine Austral de izquierda y necesito... ¿Te estás viendo? Vas a encontrar una forma de comunicarte. Bueno, gente, siempre alentamos a que vayan al cine, a que se junten a ver películas y ahora que se junten a ver partes 2 y parte 1 también, que vean secuelas, maratones de cines, maratones de Star Wars, de Terminator, de Batman. Sí, muy buen plan ver la 1 y las 2 seguidas. De una. Comentarlas y ahí... comparar en vivo. Bueno, nos vemos, estamos grabando un viernes por la tarde, así que con Juanco nos vemos el viernes y volvemos a estudio con más Magazine. Gracias.